Imagínese por un momento, todos hemos visto esa imagen de un árbol frondoso que da sombra, que tiene follaje, tiene hojas para dar sombra a todo el que pose o repose debajo de él, con buena apariencia. Pero en algún momento usted ha visto árboles así que parecían que estaban bien, pero de un momento a otro se fueron al piso. ¿Cuántos han visto esa escena? Por allá cerca donde trabaja nuestro hermano Cristian, ayer se cayó una ceiba, un árbol grandote. Bueno, no era ceiba, creo que era como guayacán, no sé, porque la madera se ve que es buena. Grandiosísimo, imponente, alto, no estaba ladeado, no se veía que de pronto se iba. Porque uno ve ese árbol algún día se cae, dice uno cuando ve un árbol de pronto que está torcido. Abajo trabajaba un señor vendiendo fritos y todo, y ayer cayó. Hoy pasé por ahí como 2 veces y parece que vi como alguna imperfección en la raíz. Y eso parece ser que hizo que cayera. Otros han caído y cuando caen se dan cuenta la gente en el barrio, en el parque donde cayó el árbol, que por dentro estaba comegeniado, lleno de comején, de tantas cosas que afectan por dentro y terminan haciendo que cuando hace una brisita o de la nada, caiga ese árbol de repente. Y uno ve, pero se veía bien, pero cayó ese árbol. ¿Qué cosa, no? La iglesia de Sardis, Dios, el Espíritu, Cristo más bien, que es quien escribe a estas iglesias, usa el contexto también de las iglesias y lo que había pasado en esas ciudades para también ilustrar y recordarles a ellos que tienen que estar atentos. Y en esta oportunidad usa un contexto bien particular con Sardis que había pasado con ellos. Sardis era una ciudad imponente. Dice que estaba construida sobre un risco, una montaña casi vertical de 300 metros de altura. Dice que ellos se burlaban de los pueblos enemigos que querían conquistarlos porque nadie podía penetrar esa fortaleza inconquistable. Pero Sardis cayó 2 veces. La primera vez fue en el año 546 a.C. y la tomó Ciro el Grande. La segunda vez que cayó fue casi 300 años después, en el año 214, ante Antíoco III o Antíoco el Grande. La primera vez, un soldado persa se dio a la tarea de observar qué debilidad tenía esa gran muralla para poder penetrarla, esa gran montaña donde estaba construida la ciudad, monte. Y dice que en un momento vio a un soldado, a un vigilante, a un centinela que se le cayó el casco. En ese momento esa era una herramienta que valía mucho. Y él se da cuenta que se le cae el casco al centinela y el centinela baja por una gruta, por un camino prácticamente que tenían secreto, baja, coge el casco y vuelve a subir. En la noche, llamándolo acá popularmente un comando de soldados, suben por esa misma grieta y llegan a la cúspide de 300 metros y para sorpresa encuentran a los centinelas dormidos. Y Sardis, que se imponía como la ciudad inconquistable y que la gente en esa noche dormía por su seguridad de que eran inconquistables, esa noche cayó y todo Sardis fue arrasada. 300 años después, nuevamente Antíoco III dice que uno de sus soldados vio también una debilidad que tenía la fortaleza y escaló en la noche y nuevamente cuando escala con un grupo de soldados encuentran a los vigilantes dormidos nuevamente y cayeron de la forma más humillante en 2 ocasiones con 300 años de diferencia.
Sardis cae nuevamente. 2 veces ellos que se ufanaban de la fortaleza que era inconquistable, en 2 ocasiones los invadieron porque sus vigilantes se quedaron completamente dormidos. ¿Estamos durmiendo, hermanos? ¿O estamos vigilantes? Hágase esa pregunta. Sardis cayó esas 2 oportunidades por la misma razón. Confianza ciega en sus murallas, en que estaban en una fortaleza impenetrable. Falta de vigilancia y centinelas totalmente dormidos. Y así cayeron ellos. Pero la evaluación que Cristo hace de esta iglesia y que también puede hacer de nosotros, y esta iglesia tenía una gran reputación, y más adelante el texto nos viene a decir que ellos gozaban de una gran reputación. Y hermanos, nosotros no dependemos de nuestra reputación solamente. La iglesia no depende de una reputación humana, del dinamismo que tiene o de las glorias pasadas que Dios ha permitido tener a la iglesia, sino que la iglesia depende de lo que Cristo ha establecido para ella. Esta iglesia era una iglesia que tenía una confianza ciega de su reputación, de su fama, de que tenían todo un currículo o tenían toda una serie de actividades bien estructuradas y posiblemente una teología bien estructurada, pero una iglesia totalmente dormida, muerta, con una apatía espiritual y una hipocresía bastante compleja. Entonces, mis hermanos, no podemos confiar de nuestras apariencias, sino que debemos cada día depender de lo que Cristo quiere hacer en nosotros y de lo que Cristo verdaderamente nos ve y lo que quiere ver en nosotros cada día. Y nos invita a afirmar nuestra vida. Y si estamos muriendo como la iglesia de Sardis, nos invita también a levantarnos y a despertar de ese adormecimiento espiritual y comenzar a vivir de una manera que a Dios le agrada. Él nos manda a arrepentirnos para no ser tomados por sorpresa, como fue tomada Sardis en 2 oportunidades. Entonces, mis hermanos, a los ojos de las iglesias vecinas y de las comunidades vecinas, esta iglesia gozaba de un prestigio invaluable. Era vista como una congregación dinámica, próspera, activa, influyente y espiritualmente saludable por sus actividades. Pero Jesucristo le dice y lo habla con un diagnóstico conmovedor, revelador, desgarrador, y dice: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Y este pasaje nos confronta con una realidad muy seria y preocupante para nosotros y para la iglesia. La reputación delante de los hombres raramente garantiza la aprobación de Dios. Y es posible que una iglesia cuente con todo el ritualismo, todas las actividades, una excelente organización, programas activos, una excelente alabanza, unos excelentes líderes. Pero eso no es suficiente si falta amor, si falta búsqueda, si falta pasión, si falta la presencia de Dios en medio nuestro. Esta iglesia gozaba de todo eso, de una organización bien tremenda y una fama envidiable.
pero se encontraban muertos espiritualmente. En medio de una monotonía, un enfriamiento y una agonía espiritual bastante severa. Era una iglesia que estaba en UCI espiritualmente. Y se me olvidó anunciar el título. Sardis, una iglesia en UCI, más muerta que viva. Y eso lo dice el texto en el que acabamos de leer. Y esta iglesia, el Señor Jesucristo nos advierte que el mensaje a la iglesia de Sardis confronta nuestra vida cuando nos sometemos y entramos en la comodidad, en la monotonía, en la religiosidad sin vida, y nos llama con urgencia a despertar, a sacudirnos de la condición precaria quizás en la que nos podemos encontrar. Porque, hermanos, activismo religioso no significa una espiritualidad que Dios aprueba. Muchas veces vemos personas activas, pero completamente muertas espiritualmente. Y se refugian detrás del activismo religioso, pensando que con eso están agradando al Señor, y Dios está diciendo, no, primero es lo primero, la búsqueda, la intimidad, la presencia y después el servicio. Pero vamos a ver qué más le dice Dios a esta iglesia. Y Él hace un contraste entre la evaluación que Cristo hace y la reputación que ellos tenían. El Señor dice, se presenta ante esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y quizás el término 7 está hablando de la perfección de Dios. En Isaías 11:2 está hablando espíritu de, dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 características, la perfección absoluta de Dios. La verdadera vida espiritual no brota de estrategias humanas, hermanos, ni de nuestra capacidad para liderar o dirigir. La verdadera espiritualidad brota de una relación íntima con el Señor y su Espíritu Santo, encontrando allí la perfección. Y está hablando y dice, el que tiene las 7 estrellas se presenta y representan los 7 líderes de las 7 estrellas. En el capítulo 1, verso 20 está diciendo de la siguiente manera. Dice, en misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y Él se está presentando como el que tiene las 7 estrellas. Representa a los 7 líderes del Apocalipsis, de las 7 iglesias del Apocalipsis, los cuales son sostenidos por el Dios mismo, por Cristo mismo. El despertar de la iglesia depende de Dios, y cuando un liderazgo se compromete buscando la presencia de Dios y sumergido en las Escrituras a diario. Él habla, las 7 estrellas representan los 7 líderes de las iglesias. No hay manera que una iglesia se despierte si sus líderes no se despiertan. No hay manera que haya un avivamiento en una iglesia si su liderazgo no se despierta y no se sumerge en la presencia de Dios y busca la presencia de Dios a través de la oración y la lectura de las Escrituras. No hay otra manera. Por eso Él se presenta de esa manera, diciendo que Él es el que tiene las 7 estrellas.
el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Él es el Señor de las iglesias. Él es quien guía y gobierna a los líderes de esta iglesia. Y nosotros debemos depender de Dios, que es quien nos guía y nos socorre cada día buscando su presencia. Somos líderes por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Y él sigue diciendo: yo conozco tus obras. Penetra en lo más profundo de esta iglesia. Y dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y el término dice que el término de que vives o tienes nombre de que vives, está aludiendo a la fama y al prestigio que esta iglesia gozaba en medio de las comunidades que estaban a su alrededor. Y esta iglesia, que tenía nombre, que tenía prestigio, que tenía fama, se apoyaba en esas glorias que para ellos lo sostenían. Se apoyaban quizás en su manual de creencia, en sus doctrinas sin vida, totalmente adormecida, en una realidad vacía, con falta de amor y sin una santidad genuina. Ellos se apoyaban en esa fama, en sus glorias pasadas, quizás en su manual de creencias, pero estaban completamente muertos, en agonía espiritual. Estaban adormecidos, sin amor, sin fe, sin una fe sincera y sin una genuina santidad delante de Dios. ¿Tenemos fama nosotros? O quizás la gente puede decir fulanito de tal, y cuando hablan y dicen el nombre, la gente dice: ¿tiene fama? Y mucha gente se apoya en eso, de un nombre. Esta iglesia se apoyaba y Dios se lo dice: tiene fama de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto espiritualmente, estás en UCI espiritual. El Señor Jesucristo no le otorga ninguna felicitación a esta congregación. Su activismo no era más que un ritualismo sin espíritu, sin vida. No había fe genuina, solo una fe fingida, una fe muerta. Una fe que no tenía vida. Y Pablo en una oportunidad le escribió a Timoteo y le dice: me acuerdo de ti y de tu fe genuina, tu fe no fingida, sincera. No es una fe hipócrita. Y el término sincera viene de la antigüedad. Las esculturas de mármol que eran imperfectas, esas imperfecciones las rellenaban con cera, las lijaban, las pintaban y parecía mármol 100%. Pero con el tiempo, la cera mostraba la imperfección, que no era mármol, había una imperfección allí. Y de ahí viene una fe sincera, una fe íntegra, una fe sin ninguna clase de enmendadura. Era una iglesia que se había vuelto hipócrita, y la palabra hipocresía alude también en la antigüedad a los actores griegos que usaban máscaras para actuar en el teatro. Los actores griegos llevaban grandes máscaras para actuar y eran llamados en la antigüedad hipócrates y de ahí viene la palabra hipócrita, porque actuaban, eran unos actores. Solo que con el tiempo la idea de llevar máscaras se pasó al plano cotidiano, a la vida real.
Y muchas veces llevamos también máscara en nuestras vidas. Y esta era una iglesia que estaba en UCI completamente, estaba fingiendo, estaba viviendo una vida de hipocresía, tenía fama, tenía prestigio, pero delante de Dios, Dios da el diagnóstico y dice: ustedes están completamente muertos, en decadencia espiritual. Ustedes están en UCI. Y hermano que me escuchas en esta noche, ¿en qué área de tu vida estás aparentando? Pero en realidad esa área está en una UCI espiritual. ¿En qué área de nuestra vida estamos aparentando? Quizás en nuestra área cristiana, como creyentes, como hijos de Dios, en nuestra área familiar, con nuestros esposos, esposas, aparentando quizás en nuestra familia, con nuestros hijos, delante de los vecinos y delante de la comunidad. ¿En qué área estás aparentando? Mostrando vida, pero en realidad hay adormecimiento, hay muerte, hay desolación. Déjame darte una buena noticia en esta noche. Romanos 4:17 dice: Abraham creyó que él era el único Dios con poder para resucitar de los muertos y para crear cosas nuevas. ¿Cuántos creen que Dios puede crear cosas nuevas en su vida, en su familia, en toda su vida? Abraham llevó a su hijo a la montaña y dijo, quizás pensó y dice: aunque Dios permita que yo lo mate, Él puede dármelo nuevamente y resucitarlo. Eso fue una fe tremenda. Y el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, dice que Abraham creyó que Dios era el único Dios con poder para resucitar de los muertos y para crear cosas nuevas. No sé lo que está muriendo en tu vida, en tu familia. No sé qué cosas están por morir en tu vida, pero Dios puede levantarlas. Dios puede crear nuevas cosas, porque Él es el único que tiene el poder para eso. La iglesia no está llamada a vivir de un pasado, de vivir de un prestigio pasado, de glorias pasadas o de una reputación humana, sino vivir en perfecta comunión con el Señor y en el poder del Espíritu Santo. Cristo y su Espíritu Santo son quienes sostienen, guían y avivan la iglesia en todos los tiempos. No solamente vivir de un prestigio, hermanos. Y esa es la realidad que Dios tenía para presentar a esta iglesia. Ellos tenían reputación humana, pero Dios en su evaluación les dice: están muertos. Ellos dicen: tenemos nombre, pero Dios les dice: ustedes viven en hipocresía, ustedes están en UCI, ustedes están muertos. La reputación para ellos versus la evaluación divina que Dios hace sobre la iglesia. Reputación, fama, prestigio, glorias pasadas, pero Dios les dice: están muertos. Lo segundo que Dios les dice y los invita a un llamado a despertar y al arrepentimiento genuino. Ahí del verso 2 y 3. A pesar de la gravedad y de la muerte, lo que estaba esta iglesia muriendo, Cristo ofrece un camino de restauración para esta iglesia. Y les llama, y lo llama con un mandato imperativo. Y lo hace también a través de 4 cosas que ellos debían hacer. Lo primero es un llamado, un mandato imperativo, urgente. Y más adelante viene a decirles 4 cosas o 4 pasos que ellos tienen que hacer para un despertar y un arrepentimiento genuino. El mandato imperativo con 2 cosas. Les dice: sé vigilante, y lo segundo es: afirma lo que está por morir. Sé vigilante, capítulo 3, verso 2, la primera parte. En el original
en el griego significa despierta de inmediato y mantente en continua alerta espiritual. Y es un asunto de todos los días, hermanos. No podemos dar papaya. Que me levanto sin orar o ando como sea, no leo la Biblia, solamente yo vivo es de lo que me dan el domingo en el servicio, en la escuela dominical. No, le estás dando campo al enemigo. No debe ser así. Sé vigilante, despierta de inmediato y mantente en continua alerta todos los días. Cuando Jesús le escribe a esta iglesia, a esta ciudad, le dice, sé vigilante. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y los creyentes en Sardis entendieron perfectamente esa expresión, sé vigilante. Les recordó el pasado. Las 2 veces que fueron invadidos por confiar de que eran impenetrables. Tenían un pasado que Dios les recordó a través de esta carta. Y les está diciendo, ustedes están durmiendo como los centinelas que dejaron entrar a los 2 ejércitos enemigos. Así como la ciudad de Sardis cayó por descuidar sus murallas, el creyente o la iglesia cae o perece cuando baja la guardia ante el descuido moral y la apatía espiritual que muchas veces enfrentamos como creyentes, como iglesia del Señor. Bajamos la guardia, nos dormimos como los vigilantes en esas 2 oportunidades y el enemigo comienza a hacer estragos en nuestras vidas. Mucho cuidado con eso. Y en esa orden imperativa lo primero era ser vigilante. Y lo segundo es afirma lo que queda. Es como una persona que está en coma o que está en UCI, que va muriendo lentamente. El Señor le dice, todavía hay algo que queda y tienes que rescatar o si no vas a morir completamente. Todavía hay esperanza, todavía hay vida y tienes que afirmar eso. Las cosas que están, afirma las cosas que están para morir. Fortalece y refuerza las brasas humeantes que aún quedan, las brasas de fe, antes que se apaguen por completo. Quita las cenizas que apagan la llama. Cuando usted en el campo, todavía no sé si cocina en leña, en la mañana, ¿qué es lo que hace? ¿Separar qué? Las cenizas. Porque si no, eso es complicado cocinar allí. Sus obras eran incompletas, dice allí el verso del capítulo 2. Empezaban con entusiasmo, pero carecían de constancia. Todavía habían cosas que estaban vivas, pero que estaban muriendo lentamente en esta iglesia. Eran cosas incompletas. ¿Y qué cosas estamos haciendo en nuestra vida quizás de una manera incompleta? Leo la Biblia a medias, oro cuando me acuerdo, una fe débil, incompleta. Adrián Rogers, el gran predicador bautista, dijo de la siguiente manera: si tu fe no te da para llevarte el domingo a la iglesia, dudo que sea una fe que te lleve al cielo. Dijo el gran predicador Adrián Rogers. Poco amor en el servicio, cosas incompletas en nuestras vidas. Y los 4 pasos que Dios le dice a esta iglesia que debe hacer es: acuérdate. Para que ellos se arrepintieran, les recuerda 4 cosas. Acuérdate, trae memoria de cómo recibiste al Señor, cómo fue tu inicio, tu primer amor. Guarda y atesora la palabra que se te fue dada. Y la palabra debe abundar, como dice Colosenses 3:16, en nuestras vidas, para vivir en sabiduría y en amor.
Lo primero es acuérdate, lo segundo es guarda la palabra que se te fue dada. Lo tercero es arrepiéntete, reconoce la apatía espiritual en la que andas, el pecado en el que andas y reconoce con dolor, con un arrepentimiento sincero, que estamos equivocados, que nos estamos equivocando y volver nuestra mirada hacia Cristo Jesús. Amén. Y lo último es vela, sé vigilante. Despierta del sueño espiritual y ponte las pilas ante las acechanzas del enemigo y la venida del Señor. Ellos sabían las 2 veces que habían sido invadidos por no estar vigilantes, por no velar, porque sus guardas se quedaron dormidos. Y Dios les recuerda eso. Si no hacemos lo anterior, hermanos, el juicio en nuestras vidas será inminente. Y Él se lo dice ahí en capítulo 3, verso 3, la parte B. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, si andamos jugando con el mundo y coqueteando con el mundo y no velamos, no nos arrepentimos, no guardamos la palabra en nuestras vidas y no nos acordamos de dónde nos ha sacado el Señor, estamos ante una catástrofe inminente. Hermanos, las señales se están cumpliendo. El mundo está temblando por todas partes. Este mundo ya le queda poco. Debemos estar alertas y vigilantes porque Jesucristo viene pronto. Y si nos quedamos dormidos como los vigilantes, toda nuestra vida será un completo fracaso. Y corremos el riesgo de perder nuestra salvación. Pellizquémonos, hermanos, ante la advertencia que nos está haciendo el Señor a través de su palabra. Y corramos hacia Cristo a vivir una vida que le agrade a Dios en completa obediencia y santidad. Lo último que Él les dice es que les señala a unas pocas personas que habían quedado allí en esa ciudad, que no habían manchado sus vestiduras. Y dice, pero tienes, capítulo 3, verso 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Había un remanente puro. Y en la antigüedad, manchar las vestiduras significaba la corrupción moral y espiritual y un compromiso con el mundo, con las cosas que están en el mundo. Pero Dios dice y habla de vestiduras blancas, de santidad, de obediencia a Dios. Esas personas, esas pocas personas, a pesar de que el liderazgo se había corrompido, a pesar de que la iglesia estaba muerta, a pesar de que los líderes se habían vuelto en un adormecimiento espiritual y en una monotonía y una hipocresía, ellos no usaron eso como una licencia para andar en pecado y para pecar y para vivir una vida igual que los demás. Ellos se mantuvieron puros, aunque la iglesia se estaba muriendo espiritualmente. Y Dios les promete a estas personas y les dice que ellos van a caminar con Cristo. ¿Cuántos quieren caminar con Cristo? Dice, el Señor les promete, capítulo 3, verso 4, la parte B dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cuántos queremos caminar con Cristo? Todos, ¿verdad? Pero estamos viviendo de tal manera que lo cumplamos, hermanos. Estamos apartados del mundo, renunciando a lo que el mundo ofrece y sus deseos, viviendo fieles al Señor, o estamos viviendo en una agonía espiritual o en UCI espiritual. Para todo aquel que prevalezca, que persevere, que venza en medio de ese contexto de muerte y decadencia, Cristo garantiza varias cosas. Verso 5, revestimiento de vestidura blanca, la justicia de Dios, de Cristo en la vida de aquellos que perseveren, la pureza de Dios, la santidad de Dios, y les garantiza victoria.
Y ahí mismo en Apocalipsis capítulo 7 dice, verso 9, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 19, 8 dice: y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Lo primero, la recompensa para ellos y para usted, si persevera, hermano, si anda en obediencia al Señor, caminando, no en una UCI espiritual, sino avivado cada día en una relación constante con Dios. Lo primero es, seremos vestidos de vestiduras blancas. Lo segundo es que nuestro nombre estará en el libro de la vida. ¿Cuántos quieren estar en el libro de la vida? La garantía que Dios no borrará nuestro nombre, asegurará nuestra salvación y nuestra ciudadanía celestial. Daniel 12:1, hablando del fin de los tiempos, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos quieren estar escritos allí? ¿Cuántos hoy están aquí que no han escrito, no han entregado su vida al Señor? Entrégale tu vida al Señor para que el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida, hermanos. No se puede jugar con la salvación. Hoy es día de salvación para ti. Lucas 10:20 dice: pero no os regocijéis de los espíritus que os sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el libro en los cielos. Recordándole a los 70 que habían sido enviados y venían contentos porque habían expulsado demonios, y dice: no, eso no es garantía de salvación. La garantía es que su nombre se encuentre escrito en el libro de la vida en el reino de los cielos. Ahí sí, regocíjense, porque no es lo mismo ser usado que ser aprobado por Dios. Y mucha gente se engaña con eso. Vemos líderes y personas que son usados, pero viviendo a escondida de Dios una vida que le tendrán que dar cuenta al Señor. Lo tercero es reconocimiento público de Cristo. Nos confesará delante del Señor, confesará nuestro nombre delante del Padre y de los ángeles, honrando a todos aquellos que se mantuvieron firmes, que se mantuvieron perseverando en el Señor cada día y que no mancharon sus vestiduras. Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Le estamos negando aquí en la tierra, hermanos, sepa que si le negamos aquí, Él también nos negará allá arriba. Pero si le confesamos aquí, Él nos confesará delante de nuestro Padre y de los ángeles, y entraremos a las moradas celestiales. Así que, hermanos, a manera de conclusión, ¿estamos viviendo de apariencia o estamos viviendo una vida avivada con el Señor? ¿Estamos solamente practicando algunas actividades en la iglesia para ser vistos o estamos viviendo en una verdadera comunión con el Señor? Y estamos guardando nuestra pureza y hacemos parte de ese remanente que el Señor resalta en esta iglesia, manteniendo nuestras vestiduras limpias, una fe que persevera, una fe sin fingimiento, una fe sincera, en medio de un mundo donde predomina la tibieza, la muerte espiritual y la indiferencia, la agonía espiritual. ¿Cómo estamos, hermanos? El mensaje a la iglesia de Sardis es un llamado para nosotros como iglesia
a despertar de nuestro adormecimiento religioso. Jesucristo no busca personas que simplemente finjan estar vivas. Él quiere que estemos verdaderamente llenos del poder del Espíritu Santo, que estemos avivados. No solamente que contemos con una posición social o una fama, sino que contemos con un verdadero conocimiento de su palabra, pero también ese conocimiento lo llevemos al campo de la práctica, obrando cada día, amando, sirviendo al Señor con gozo, con pasión, mostrando una fe genuina delante de los demás y del Señor Jesucristo. La gracia del Señor ofrece para nosotros, para su iglesia hoy, una oportunidad de levantarnos si estamos en ese letargo espiritual. Él todavía nos dice: sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y comienza a despertar de ese adormecimiento en el que te encuentras. Levantémonos a vivir ese verdadero evangelio en oración, en búsqueda de su palabra, sumergiéndonos cada día, leyendo su palabra y aplicándola a nuestra vida y compartiéndola a otro, siendo guiados por su Espíritu Santo y reflejando a Cristo en nuestras vidas. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Rocafuerte.